Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Santiago, cursante de la materia de Derecho Mercantil 2, con el profesor Armando Vivas. Voy a hablarles referente al tema 18 del programa, que tiene que ver con el carácter necesario de la celebración de la quiebra. Podemos decir que la insolvencia o dificultad económica es un fenómeno que puede sufrir de manera idéntica tanto el comerciante como el no comerciante. Sin embargo, el tratamiento jurídico para cada uno y otro es diferente. Esta diferencia se manifiesta en nuestro país no solo en el aspecto sustantivo de las normas reguladoras, sino también en el aspecto adjetivo. El artículo 1934 del Código Civil contempla la denominada cesión de bienes, siendo la institución civil conforme a la cual el deudor procede al abandono de sus bienes en favor de sus acreedores. Por otra parte, el Código de Comercio, en el artículo 914, establece que el comerciante no puede intentar el beneficio de cesión de bienes, lo cual hace obligatorio aplicar el procedimiento de quiebra de acuerdo con la normativa jurídica existente. Una vez vigentes los presupuestos legales necesarios para entrar en quiebra, como lo son no encontrarse en estado de atraso y la cesación de sus pagos de sus obligaciones mercantiles, el procedimiento debe ser impulsado por el mismo comerciante, por sus acreedores o por el tribunal competente de oficio, en el caso especialmente previstos por la ley. Otro punto es referente a la solicitud de quiebra por el mismo comerciante. Dispone el artículo 925 del Código de Comercio lo siguiente: todo comerciante que se halle en estado de quiebra debe hacer por escrito la manifestación de ella ante el juez de comercio de su domicilio mercantil, dentro de los 3 días siguientes a la cesación de sus pagos. En caso de quiebra de una sociedad anónima o compañía anónima, los cuales lo solicitarán los administradores, que están obligados a comparecer ante el tribunal y ante el síndico, siempre que sean requeridos. Conforme a la citada norma, todo comerciante que se encuentre incurso en los presupuestos legales para estar en quiebra está obligado a solicitar ante el tribunal mercantil de su domicilio su propia quiebra. El incumplimiento de esta obligación acarrea dos grandes consecuencias, las cuales son: la primera, dejar abierta la posibilidad de que los acreedores demanden la quiebra o que sea aplicada de oficio por el tribunal. La segunda, una vez declarada la quiebra, podrá ser calificada culpable, como lo dice el artículo 917, ordinal cuarto. Ahora bien, si el comerciante procede a solicitar su propia quiebra, al hacer la manifestación de ella, debe acompañar los siguientes recaudos a la solicitud. La primera es el balance general o una exposición de las causas que lo impiden al fallido presentarlo. La segunda, una memoria razonada de las causas de la quiebra. El escrito, el balance y la memoria serán fechados y firmados por el fallido bajo juramento que deben ser verdaderos. ¿Qué debe probar el deudor? Si el solicitante es persona natural, debe probar su condición de comerciante, de acuerdo al artículo 10 del Código de Comercio. También puede probar su cualidad de comerciante, pero en este caso es más fácil en cuanto a la compañía anónima, pues se trata de una prueba documental y objetiva. Otro punto referente a este tema es la quiebra de oficio. El artículo 938 del Código de Comercio establece que no podrá hacerse oficio la declaración de quiebra por cuando el deudor se fugare o ocultare, dejando cerrados los escritorios o almacenes, sin dejar persona que administre sus negocios y el cumplimiento de sus obligaciones. En cuanto se observa que la citada norma
que en Venezuela se encuentra prohibida la declaratoria de quiebra de oficio. Dicha norma otorga al juez la posibilidad de ordenar de oficio la imposición de sellos cuando el deudor se fugare o ocultare, dejando cerrados sus negocios, o la administración quien esté encargado del negocio como tal. Otro punto de este tema es la solicitud de quiebra por demanda de acreedores. De acuerdo al artículo 932, los acreedores que pidan la declaratoria de quiebra lo harán mediante demanda en que explique todos los hechos y circunstancias constitutivas de la cesación de los pagos. Al introducirse la demanda y en vista de los recaudos que lo acompañan, podrá el juez disponer como medida preventiva la ocupación judicial de todos los bienes del demandado, sus libros, correspondencias, documentos, nombrando un depositario en dichos bienes y papeles. También podrá prohibir que se le hagan pagos y que se le entreguen mercancías. Estas medidas se publicarán de igual manera en el autodeclaratorio de la quiebra. La iniciativa para pedir la quiebra no solamente es dada por el deudor fallido, sino también por los acreedores, que en efecto cualquiera de ellos puede demandar la quiebra del comerciante que se encuentre en estado de cesación de pagos. De acuerdo a las exigencias, con las exigencias en el artículo 932, los acreedores en su libélulo de demanda deben explicar todos los hechos y circunstancias constitutivas de la cesación de pagos, como lo son: la primera, su condición de deudor; la segunda, cualidad de comerciante del demandado; la tercera, precisar y demostrar que las obligaciones vencidas y exigibles no satisfechas son mercantiles; la cuarta, la narración de hechos y circunstancias que han dado lugar a la cesación de los pagos; quinta, la petición de declaratoria de quiebra del deudor, previa citación del mismo. Otro punto importante de este tema son las medidas preventivas. Al introducirse la demanda y en vista de los recaudos que la acompañen, podrá el juez disponer como medida preventiva la ocupación judicial de todos los bienes del demandado, sus libros, correspondencias, documentos, nombrando un depositario de dichos bienes y papeles. También podrá prohibir que le hagan pagos y se le entreguen mercancías. Estas medidas se publicarán de igual manera en el autodeclaratorio de quiebra. Contra ellas no se oirá apelación, sino en un solo efecto. Las mismas medidas se dictarán necesariamente si apareciere que el demandado elude la citación. En cuanto al tema de la citación, podemos decir lo siguiente: la citación de la demanda en la declaratoria de quiebra se pasará copia certificada al demandado con la orden de comparecencia a la hora que se fije en el quinto día. En esta oportunidad se oirá la contestación del demandado, en el cual se podrá oponer las excepciones y las causas establecidas en el mismo. Otro punto importante son las excepciones y las defensas. Como primera podemos decir la declaratoria de la jurisdicción del tribunal ante el cual se haya presupuesto la demanda por incompetencia de éste, por alegarse de que corresponde a otro juez el conocimiento de la demanda de quiebra. La segunda, no tener el demandante el carácter que se atribuye de acreedor del demandado, o no tener el apoderado del demandante la representación que se le atribuye, o carecer de cualidades necesarias para ejercer poderes en juicio. La tercera, no tener el demandado carácter de comerciante que se le atribuye. Bien, el cuarto punto, no hallarse el demandado en estado de quiebra porque no haya incurrido en la cesación de pagos que se le atribuye. Podemos decir que luego de
Incoada la demanda por los acreedores, el procedimiento continúa como ordinario, con la citación del deudor. La compulsa tendrá el efecto la orden de comparecencia a la hora que fije el quinto día. Las defensas y las excepciones tendrán las siguientes características, como lo son: la primera, son las únicas que pueden oponer el demandado y de consiguiente el mandato legal imperativo hace determinada la caracterización taxativa de la enumeración. La segunda, si hubiere lugar a la declaratoria de jurisdicción, no se examinarán las demandas para que las demás para que no haga el juez competente. La tercera, deben oponerse todas las que sean procedentes en el mismo acto de la contestación de la demanda, sin admitirse después ninguna otra por preclusión del derecho. La cuarta serían que dichas excepciones no tienen contestación, a diferencia del procedimiento civil. La sexta, la declaratoria con lugar de las defensas citada en los ordinales 30, 40 y 50 produce el efecto a la improcedencia de la quiebra, criterio ratificado por la jurisprudencia. Otro punto es el periodo probatorio. El periodo probatorio del procedimiento de quiebra ostenta los siguientes caracteres. El primero sería que se requiere que lo ordene el juez de apertura. La segunda es único tanto para promover como para evacuar las pruebas, a diferencia del juicio ordinario. La tercera no es prorrogable ni aun en el caso de que no sea suficiente para despachar todas las pruebas. ¿Cuál es el contenido de la sentencia? ¿Qué debe contener la sentencia? La sentencia se pronuncia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley, a objeto de dar cumplimiento al artículo 242 del procedimiento civil, y por otra parte debe contener la parte narrativa, la parte emotiva y la parte dispositiva. En cuanto a la apelación, podemos decir, si se decidiese que no hay lugar a la declaratoria de quiebra, se oirá la apelación en ambos efectos al acreedor demandante. Si se declara la quiebra, solo se oirá a la apelación en el solo efecto del fallido.